Bien, espero que el tiempo de alabanza y adoración haya sido significativo para tu vida. Vamos a compartir la palabra de Dios en este mensaje al que hemos titulado Caminando en pos de Cristo. Quiero invitarte a que puedas buscar en tu Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, y leeremos de los versículos 25 al 35. A lo largo de los años, la predicación cristiana ha tenido lamentablemente, tristemente, tantas modificaciones que, como dijera el pastor alemán Dietrich Bonhoeffer, quien estuvo preso y murió en las manos del nazismo, dado que se oponía a lo que se hacía en Alemania, él hablaba de una gracia barata, de una gracia donde no hay comprensión del costo de la obra de Cristo, pero tampoco hay comprensión de la obra de lo que el creyente debe hacer. En este pasaje nos vamos a encontrar con Jesús hablándole a la multitud en cuanto a lo que debe pasar o las necesidades, las cosas que son necesarias hacer para ser discípulo del Señor. Y tal vez tú seas un creyente con muchos años y tal vez seas hasta un líder o tal vez apenas estás escuchando estos mensajes porque estás buscando de Dios. En todos los casos este mensaje es 100% pertinente para ti, porque debemos entender que seguir a Cristo tiene demandas. Y es justamente la no predicación de esto, la falta de esto, la poca claridad en el momento que nos anuncian el Evangelio, lo que hace que creyamos o creamos que estamos siguiendo al Señor y luego nos damos cuenta con que no. Y luego aparece esto que algunos estaban en la iglesia y luego no están más en la iglesia, y por un lado tenemos la esperanza del retorno de esos creyentes a la iglesia, pero por otro lado está la pregunta si es que verdaderamente eran creyentes o verdaderos conversos al Señor. Y todas estas cosas creo que se despejan cuando nosotros empezamos bien la carrera. Empezamos bien la carrera. Como dicen por ahí, ¿no? En el dicho popular, lo que mal comienza, mal termina. Y si iniciamos mal el camino del seguimiento a Cristo, seguramente va a terminar mal también. Por eso es importante que tú puedas en esta tarde meditar y prestar atención en lo que el Espíritu Santo trae para tu vida en medio de esta palabra, y que esta palabra sea eficaz para ti. Permíteme mostrarte 3 verdades que se desprenden del análisis de Lucas 14, versículos 25 al 35. Te daré 3 verdades y una advertencia. La primera verdad que debemos notar es que venir a Cristo y ser discípulo de Cristo no es lo mismo. Repetiré esta primera verdad. Venir a Cristo y ser discípulo de Cristo no es lo mismo. El versículo 25 inicia de la siguiente manera. Dice, grandes multitudes iban con él. Él es Jesús. Grandes multitudes iban con Jesús y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Quiero llevar tu atención a la doble repetición, tanto en el versículo 26 del versículo 27 de la declaración enfática, no puede. Jesús dice que aquel que no aborrece todo lo demás en comparación con el amor que debe tener con él, no puede ser su discípulo. Y aún el que no quiere tomar la cruz para seguirle, no puede ser su discípulo. Grandes multitudes iban con él, le acompañaban a veces porque buscaban milagros o pues les encantaba ver milagros. Otros le seguían porque con él había alimento, porque con él había palabras reconfortantes, de ánimo. La presencia de Dios era algo maravilloso de disfrutar.
Así que la gran cantidad de gente no tenía problema con seguir a este Jesús de Nazaret. Pero Jesús se detiene, es necesario que Él se detenga y les hable y les haga entender que no se confundan, porque seguirle no significa que sean sus discípulos. Es interesante porque en este Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 23, Jesús, hablando con sus discípulos, les ha preguntado quién dice la gente que Él es. Para ser rápida el relato, Pedro ha confesado que Él es el Cristo. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús les empieza a decir que era necesario que Él padeciese. Y en el versículo 23 dice así, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de sus santos ángeles. Jesús es claro cuando habla con sus discípulos, con los que serían conocidos como los apóstoles. Jesús les dice, muchachos, si van a seguirme, si verdaderamente van a seguir conmigo, es necesario que ustedes se nieguen a ustedes mismos, tomen su cruz cada día y me sigan. Jesús, recuerda lo que dice Mateo 26, Jesús le mandó a sus discípulos a que vayan, prediquen el Evangelio y ¿qué cosa? Exacto. Y que hagan discípulos. Que hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que hagan discípulos. Vemos que la manera en la que Jesús es claro sobre el discipulado inició con sus apóstoles, y por esto hago la aclaración que aparece esto en el mismo Evangelio de Lucas para que no pienses que es una referencia al mismo pasaje en otro evangelio. Lucas nos dice que Jesús le dijo a sus apóstoles, si quieren ser mis discípulos, tienen que tomar la cruz y seguirme. Y más adelante, en este capítulo 14, Jesús le habla a la multitud y le dice, si quieren ser mis discípulos, tienen que tomar la cruz y seguirme. Nosotros hemos abaratado el discipulado. Hemos abaratado el discipulado a una oración de fe. Hemos abaratado, y no digo que esté mal el tema de presentar el Evangelio y de intentar tener la señal visible de una oración, de una profesión de fe, de alguien diciendo, me arrepiento de mis pecados, quiero a Jesús como mi Señor. Sino que automáticamente la iglesia en muchos casos se siente satisfecha con eso. Y esas multitudes que muchas veces nos ha pasado, estamos en campañas de predicación y vienen y pasan y dicen yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón y nunca los vemos en una iglesia. Y nunca aparecen. Es más, quiero ser claro, incluso muchos de los que han hecho esa oración y que sí aparecen en la iglesia no son discípulos. Es gente que ha cambiado de una religión a otra, que ha pasado de un estado de conocimiento de Dios a un estado un poco más amplio de conocimiento de Dios, pero no necesariamente son discípulos. Jesús es enfático al decir, si alguno viene a mí, y empieza a poner la vara, y no aborrece a su padre y a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y Jesús no está diciendo que uno deba odiar a su familia. Lo que Jesús está diciendo es, muchachos, voy a levantar aquí la vara. Porque el amor más alto que ustedes tienen tal vez sea el amor por sus hermanos, el amor por sus hermanas, por sus esposas, por sus hijos, y tal vez el amor más alto sea el amor por sus padres. Aunque algunos han cambiado ese orden, ¿no? Aman más a sus hijos que a sus padres, aman más a sus esposas que a sus padres, y no te voy a decir que es a quien debes amar, eso es claro ya. Pero Jesús dice, sobre todos esos amores, debe estar el amor por mí.
Y quiero que entiendas por qué esto es importante, porque el amor de Dios levanta verdaderamente la forma en la que nosotros amamos. Quiero que te imagines como que de pronto en esto fuera una barra y aquí colgasen 2 cuerdas o 3 o 5 que van atadas a el amor que tienes por alguien, ¿no? Aquí está el amor por tus padres, por tu esposa, tus hijos, tus hermanos, ¿no? Y vos la tienes aquí, está atada y todo está sujeto de esto. Pero cuando Jesús dice yo quiero que me ames, Jesús te invita a subir de nivel. Y cuando tú subes de nivel, automáticamente ese amor que tú tienes también sube. Es decir, vas a amar cada vez más elevadamente a tus seres queridos. Jesús no está diciendo no los ames, Jesús está diciendo ámame a mí más, ámame a mí primero. Porque yo te voy a enseñar verdaderamente lo que es el amor. Y cuando tú aprendas a amarme a mí, amarás mejor a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tu prójimo, incluso a tus enemigos. Los amarás mejor si primeramente me amas a mí. Porque cuando yo no amo a Dios, ¿cómo puedo amar a mi enemigo? Si yo no amo a Dios, jamás podré amar a mis enemigos. La única manera de amar a mis enemigos es amando a Dios. Y jamás amaré bien a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, a mi prójimo si yo no amo a Dios. Por eso Santiago nos dice, y Juan nos dice, que el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Porque el amor de Dios produce en nosotros amor. Porque como dice el apóstol Pablo, si tenemos todo, incluso fe, conocimiento, y no tenemos amor, no somos nada. Por eso Jesús nos invita a entender que debemos amarle a Él, incluso más que a nosotros mismos. Jesús finaliza el versículo 26 diciendo que si alguno no aborrece su propia vida, no puede ser su discípulo. Y aquí empiezo yo a descartar literalmente muchísimo. Porque ¿cuántas veces nos amamos más a nosotros que al Señor? En estos 150 días aquí en Argentina, felicidades, hemos cumplido 150 días de cuarentena. La idea de congregar se volvió difícil y sencilla. Difícil porque no podíamos y no podemos abrir nuestros templos. Sencilla porque tenemos todo en casa para hacerlo. Leí el día de ayer una nota de un albañil que ofrecía sus servicios a cambio de un celular porque tiene sus criaturas y obviamente todos cursan en el mismo horario y no pueden compartir el celular para tener las clases, de tal manera que una va a clases y la otra no. Y él decía, yo necesito un celular para que mis hijas accedan a clases. Entonces, el que necesite que yo haga un trabajo, estoy dispuesto a trabajar porque necesito que mi hija pueda acceder a clases. Y yo me imagino a ese padre diciendo, mi hija no puede ir a clases porque no está la tecnología para que ella vaya a clases. Y se pierde la clase. Pero nosotros, gran cantidad de creyentes, tienen la tecnología a mano, tienen sus cultos virtuales y no van, no congregan, no les importa congregar. El culto se puede seguir suspendiendo, se puede seguir tardando, lo podemos seguir viendo luego. Lo veo 2 días después, lo veo en otro horario, después de la siesta, ¿no? O después de la cena, después del capítulo favorito de mi serie. Porque nos amamos más a nosotros, porque somos primero, porque nuestro placer es primero, antes que buscar al Señor. Si no estamos dispuestos a amar al Señor sobre todas las cosas, no podemos ser discípulos. Soy claro y literal, repitiendo lo que Jesús dijo, y yo no estoy poniendo la vara. La vara está puesta hace 2000 años por Jesús. Yo no la estoy poniendo, simplemente te la vuelvo a presentar por si te la presentaron mal. Jesús dice, no puedes, no hay manera, es no puedes. Pero yo quiero, no puedes. Esta es la condición.
Esta es la condición puesta por Cristo. Si tú no me vas a amar más que a lo demás, incluso más que a ti mismo, no puedes ser mi discípulo. Lo lamento, muchachos. Lo lamento, no pueden ser mis discípulos. Y alguno dirá, pero pastor, ¿nos está dejando afuera? No, yo no te estoy dejando afuera. Te estoy invitando a que te esfuerces. Porque como dice el apóstol Pablo, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Porque es la gracia de Dios la que nos da la fuerza para poder hacer esto que en términos humanos es imposible. Pero que es maravilloso el fruto cuando verdaderamente podemos amar más a Dios que a los demás. Te puedo asegurar que en mi experiencia, amar a Dios, aprender a amar a Dios, reconocer a Dios sobre todo lo demás, me ha enseñado a amar mejor a mis padres, a mi esposa, a mi hijo. Y cuánto más todavía necesito seguir aumentando en mi amor primero por el Señor para poder amar mejor a los demás. Entonces, recuerda la primera verdad. Venir a Cristo y ser discípulo no es lo mismo. Una segunda verdad que es importante que entiendas es que debemos ser conscientes de los costos del discipulado. Jesús es claro en el versículo 28 diciendo, porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Jesús dice, siéntense a evaluar los costos antes de decidir. Porque empezar, como dijo Jesús, no es digno de él ninguno que poniendo la mano en el arado, mira atrás. Porque al mirar atrás terminamos como la mujer de Lot. Recordarás, ¿no? El Señor la libera y le dice, no mires atrás. Huye de la ciudad, del castigo, huye sin mirar atrás. Pero ella miró atrás y terminó como una estatua de sal. Pasó de ser una mujer viviente a una estatua de sal. No sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, es necesario entender el costo. Venir a Cristo tiene costos. Así como el hombre que va a edificar tiene que calcular cuánto cemento necesita, cuántas varillas de hierro necesita, cuánto necesitará de material, porque va a ser una torre de 20 pisos y no la puedes hacer con 1 millar de ladrillos, no puedes. Con 2 bolsas de cemento no puedes. Capaz que tengas todas las ganas, no tienes con qué. Bueno, para seguir a Cristo hay que tomar una decisión. O le sigo o no le sigo. O le sigo con todo o no le sigo. Hay gente que se ha equivocado porque quiere seguir al Señor pero en las condiciones propias. Si tengo tiempo voy. ¿Cuántas veces he escuchado esta frase en boca de creyentes? De creyentes. Que le digo, te veo en la iglesia, si tengo tiempo voy. Pero vos decidiste seguir a Cristo. Yo, en estos 20 años de pastorado, no he obligado a nadie a seguir a Cristo, y no lo haré tampoco. Como nadie me obligó a mí a seguir a Cristo. Nadie me obliga a estar delante de esta cámara compartiéndote esta prédica. Nadie me obliga. Como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos aprieta el corazón. Pero nadie nos obliga, nos es impuesta necesidad. Necesitamos decirle al mundo que Cristo le ama, necesitamos edificar la iglesia del Señor, pero nadie nos obliga. No me obliga ni siquiera el salario que tengo. Nada me obliga. Es el amor que nos motiva a hacer lo que hacemos.
No hay cantidad de dinero que pueda obligar a alguien a hacer lo que el amor lo obliga a hacer. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, porque muchas veces la falta de cálculo hace que se queden a la mitad del camino. Hermano, si tú quieres ser discípulo del Señor, de entrada te digo, la Biblia dice que hay que congregar. Y si tú no estás dispuesto a congregar, di, yo no quiero ser discípulo. Me gusta Cristo, me parece maravilloso el mensaje de Cristo, pero no quiero ser el discípulo. Porque el discípulo hace lo que su Señor dice, como dijo mi hermana Reina de la Nieve, ¿no? Hablábamos ayer. Y ella decía que esto es como un plato de ensalada con muchas diferentes verduras, ¿no? Y ponemos el bol con la ensalada ahí, y antes de que se la sirvan, viene uno y dice, pero a mí no me gusta la lechuga, saco la lechuga. Y otro dice, a mí no me gusta la ensalada con tomate, saco el tomate. Y viene otro y dice, pero a mí no me gusta la ensalada con zanahoria, saco la zanahoria. Y otro dice, bueno, y a mí no me gusta que le hayan puesto cebolla o limón. Al final, comete el tomate que te gusta. Porque la ensalada es esto, hermano, esta es la ensalada. Vino así, quien la preparó pensó así, esto es lo que vamos a comer, es lo que necesitamos comer. Pero tú quieres comer lo que quieres. Y en el Evangelio han hecho lo mismo. Quieren seguir a Cristo con lo que les sirve, con lo que les conviene, con lo que suena bien. Entonces toma un poquito de aquí, un poquito de allá, otro poquito de acá. Este pasaje no, borrémoslo. Voy a decir que es del Antiguo Testamento, entonces no le hago caso. Y que es del Nuevo Testamento, voy a decir que es un pasaje medio dudoso, entonces no lo voy a hacer. Hermano, cuando tú decides seguir a Cristo, agarras Génesis capítulo 1 y el último versículo de Apocalipsis y todo lo que hay intermedio es la palabra de Dios, toda para obedecerla. Toda para obedecerla. Toda. Entonces, si tú no quieres obedecer la palabra de Dios, no te quieras meter al discipulado, porque el costo del discipulado es obedecer la palabra de Dios. Y obedecer la palabra de Dios implica congregarse. Y si tú no te quieres congregar, no seas discípulo. Ponete una estampita, un tatuaje, como los que se ponen el tatuaje del Che Guevara. Ponételo ahí. Pero no digas que eres discípulo. Porque si tienes un tatuaje del Che Guevara y eres capitalista, entonces no entendiste. No entendiste. Y no digo que sigas al Che Guevara, para nada digo eso. Pero digo que hay gente que tiene el tatuaje del Che Guevara y que es capitalista. Que no entendió que el Che iba por otro lado. Como hay muchos que tienen un crucifijo creyendo que son cristianos, pero no entendieron que Cristo iba por otro lado. Entonces, si tú no puedes congregar, honrar al Señor con tus bienes, servirle con los dones, amarle sobre todas las cosas, entonces este es el precio. Tú decides poner la firma, acepto ser discípulo, voy a amar primero al Señor, voy a obedecer a todo lo que el Señor diga, voy a seguirle, aún a costa mía, porque si tengo que tomar la cruz significa que yo tengo que estar dispuesto a morir de la manera más cruenta por causa del Señor. Repito lo que he dicho tantas veces, algunos creen que tomar la cruz es aguantar a su esposa. Vos te la buscaste, eso no es tomar la cruz. Aguantar a su esposo, vos te lo buscaste, incluso cuando te dijeron, este no es para vos, vos te lo buscaste, eso no es tomar la cruz. Ay, voy con la cruz de mis hijos, vos los tuviste. Y para ser bíblicas son una herencia del Señor, son una bendición. Tu cruz no es tu trabajo. Tomar la cruz no es el trabajo. Tomar la cruz es estar dispuesto a que por ir siguiendo a Cristo me digan, vas a morir. Vas a morir por causa de Cristo. Y yo decida, está bien, voy a morir por causa de Cristo. Porque Cristo murió por hacer lo correcto. Por hacer lo correcto. Y nosotros, tomar la cruz significa padecer por hacer lo correcto, no por hacer lo malo. Si sufrimos como malhechores, eso no tiene nada de bueno. Tenemos que sufrir como cristianos. Pero la gente no quiere sufrir como cristiana, Hay cristianos que no saben lo que es el sufrimiento cristiano. No lo saben. ¿Por qué? Porque no puedes diferenciar si es cristiano o no. Entonces, ¿qué sufrimiento van a tener como cristianos? Los cristianos sufren en tanto son distintos del mundo. Como lo decía ayer Hugo, la ciudadanía
tiene demandas. Y si tú no quieres vivir bajo las leyes del reinado de Dios, entonces múdate a otro reinado. Hay dos reinados. Tienes al rey verdadero y tienes al príncipe falso. Vos decides a quién te sometes, pero no te equivoques. No te equivoques, porque si tú no estás dispuesto a negarte, no puedes ser discípulo. Calcula el gasto. Como debes calcular el gasto, el costo de voy a servir al Señor. Yo no, es como que yo diga, bueno, voy a servir al Señor, pero no me pidan que predique los días miércoles, que predique los días domingos. Eso es parte del contrato. No vas a predicar. Yo voy a servir al Señor en el pastorado, pero no me pidan que vaya a hacer visitas. Es parte del pastorado. Atender a los enfermos. No, yo no atiendo enfermos. Parte del pastorado. Como es parte de los músicos, ensayar y estar a tiempo y cantar y servir. Y es parte de esto. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Es así de simple. No es a tu manera. No eres un artista. Esto no es como ser un cantante famoso y decir, bueno, yo voy a ir a tocar, pero quiero mi camerino de esta manera y me ponen esta agua y esta fruta y de tal marca, porque si no, no acepto. No, aquí no hay eso, Estamos siguiendo al Señor, todos. Y todos nos estamos negando y renunciando y haciendo el cálculo. Lamento decir que creo que hay muchos que se quedaron en el camino porque nunca hicieron el cálculo de seguir a Cristo. El cálculo de la santidad, de la obediencia, de la rendición total a Cristo. En tercer lugar, debemos entender que el discipulado inicia verdaderamente en la renuncia total. En el versículo 33 nos dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia, y subraya eso por favor, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En el versículo 26 Jesús dice, no puede ser mi discípulo. En el versículo 27 Jesús dice, no puede ser mi discípulo. En el versículo 33 Jesús dice, no puede ser mi discípulo. Ser discípulo no es de cualquier manera, Hay renuncia, y quiero ser claro y enfático en esto. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esto va para cada uno de nosotros, a todo. Cuidado los amadores, las amadoras del dinero, que es una gran atadura, es un gran engaño. El dinero nos ancla a la tierra. Las posesiones nos anclan a la tierra. Repito, no es malo tener dinero, no es malo tener posesiones, pero la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque si amas más al dinero que a Dios, entonces tú no puedes ser discípulo. Repito, si tú amas más al dinero que a Dios, no puedes ser discípulo, porque está nuevamente en competencia con el amor de Dios. No hay nada que pueda competir con ese amor, no hay nada que deba competir con el amor que le tienes a Dios. O Dios es primero, o lo que tú pongas en primer lugar será tu Dios. Y tienes todo el derecho de elegir que el dinero sea tu Dios, que tu esposa sea tu Dios, que tus hijos sean tu Dios. Tienes todo el derecho, que tu trabajo sea tu Dios. Pero no te engañes creyendo que eres discípulo, porque no lo eres. Porque para ser discípulo Dios es primero, la cruz es necesaria condición del seguimiento y la renuncia a todo es la clave del discipulado. Por eso creo que puedo decir con autoridad que muchos no son discípulos. Porque cuando los invitas a renunciar a algo por causa del Señor dicen, no voy a renunciar a eso. No voy a renunciar a eso. Hermano, hermana, tenemos que renunciar a todo por causa de Cristo. Seré claro, tenemos que renunciar a todo por causa de Cristo. Pero no queremos, claro que no queremos. Entonces no podemos ser discípulos. Capaz después de esta predicación, en el próximo culto solamente me escuchan 5 personas.
Y no me sorprendería, y no debiera sorprenderte, porque cuando Jesús le dijo a la multitud, ustedes me siguen porque les doy de comer, la multitud se ofendió y dice, desde aquel momento dejaron de seguirle muchos. Y Jesús no tuvo un momento de tristeza, sino tuvo un momento de claridad. Le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Porque el camino está libre, ¿eh? Porque o deciden seguirme y entienden, o deciden no seguirme. Debiéramos ser tan sinceros como el joven rico. ¿Recuerdas la historia, verdad? Él vino a Jesús y le dijo, he guardado los mandamientos. Y Jesús le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y ven y sígueme. Y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Es mejor irse triste que seguirle al Señor de mala gana. O seguirle falsamente, ¿no? No voy a dejar esto, así que no voy a seguir al Señor, no lo voy a dejar. Pero no te engañes, porque el día de mañana tampoco pretendas entrar al cielo, porque tuviste la oportunidad de oír el Evangelio, de escuchar las buenas nuevas, y no tomaste una decisión por Cristo. Entonces, es importante que medites en esto. Por último, te dejo una advertencia. Versículos 34 y 35 nos dice, Jesús, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esta es la parte más importante, ¿eh? Si tienes oídos, oye. Porque, ya te digo, el gran problema es que nosotros no oímos. Capaz que estamos oyendo y ya estamos criticando esto. Eso también puede estar pasando. Detén tu crítica un momento y escucha lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, la sal es buena y nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se va a sazonar? El gran problema de muchos es que, creyendo ser sal, no son sal. Hermano, la característica natural de la sal es que la sal sala. Ya lo dijo el profeta Carlitos Balá. ¿Qué gusto tiene la sal? Salada. La sal sala. Y la sal evita la corrupción. Si yo le tiro sal a la carne no se va a podrir. ¿Sabes cuál es el problema? Es que cuando nosotros lanzamos a algún cristiano para que evite la corrupción, ese creyente se corrompe junto con la carne. ¿Sabes por qué? Porque no era sal. Porque la sal no se corrompe con la carne, evita que la carne se corrompa. Pero hay cristianos que están en el mundo y están tan corrompidos como el mundo que no hay manera de que sean sal. No son sal, tienen apariencia de sal, pero no son sal. La diferencia es que el creyente verdadero evita la corrupción del mundo, no está tan corrompido como el mundo. No digo que el creyente sea completamente no pecador, pero no puede estar tan corrompido como el mundo en el que él está. Y aquí es donde dice Jesús, ¿y si la sal pierde el sabor, cómo le damos sabor a la sal? No hay manera. Y este es el problema de los falsos profesantes. No son sal, no tienen gusto a sal. Como dijo el apóstol Pablo, toda palabra de ustedes debe ser sazonada con sal. Esa significa con sabiduría, pero de la boca de muchos que se llaman creyentes no hay palabras de sabiduría. Hay críticas, hay chisme, hay mentira, hay engaño, hay odio, pero no hay palabra con sal, porque no son sal, porque de lo que tenemos damos, no son sal. Nos cuesta, hemos perdido en algunos casos el sabor porque no somos sal. Hermano, ¿cuándo van a volver los creyentes que se fueron? ¿Cuándo? ¿Estamos orando por ellos? Pero más de ellos están tomando decisiones que demuestren que eran creyentes. ¿Cuánto tiempo pueden estar apartados? ¿Y cuánto tiempo seguir tomando decisiones equivocadas? Es tiempo de volver a casa. El Señor viene pronto. Hermano, si estás apartado y eres un verdadero creyente, volvé, pídele perdón al Señor. El Señor será amplio en perdonar. Él sigue esperando a los hijos pródigos que vuelvan. Y nosotros también.
Pero volvé, por favor, levántate del lodo en el que estás, levántate y volvé a Cristo, el cual será amplio en perdonar y de tener misericordia. Pero no queremos volver, porque nos sentimos cómodos fuera de la casa del Padre, tal vez porque nunca quisimos estar en la casa del Padre. El verdadero creyente no sirve para estar en el mundo. Su corazón lo lleva a la casa del Padre. El falso creyente no sirve para estar en la iglesia, porque no se somete a las cosas de Dios. Pero tampoco sirve para estar en el mundo, porque no hace, porque se cree santo, algunas cosas que hacen los mundanos. Entonces, de ningún lado encaja. Entonces no sirve para nada. En el pasaje paralelo, Jesús, hablando de esto tanto en Mateo 5 como en Marcos 9, dice que ni para la tierra ni para el muladar es útil esta sal, sino que la arrojan afuera para ser pisoteada por los hombres. Es interesante, ¿no?, que aún los desechos animales sirven para nutrir la tierra. La bosta de caballo, la gallinaza, la bosta de vaca, sirve para nutrir la tierra. Pero la sal, no. Cuando la sal se ha vuelto insípida, no sirve ni para eso. Para nada sirve, solamente para que la pisoteen. Y a veces hay gente que no conoce del Señor y que es más útil para el reino que algunos que, llamándose creyentes, no sirven para el reino. Hermano, cierro. Si vas a seguir al Señor, tienes que renunciar a todo. Tú eres sal. Tú no debes tener apariencia de sal. Tú eres sal, y lo natural de la sal es salar. Lo natural de la sal es salar. La sal no tiene que hacer esfuerzo para salar, es su esencia, salar. Y el creyente es sal, y debe ser sal y luz para el mundo. Tú y yo, en esta crisis que estamos viviendo, debiéramos estar siendo hoy más sal y luz. Una de las cosas que el Señor me decía en el pasaje paralelo de Lucas 9:23, es que Jesús le dice a sus discípulos: si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, yo me voy a avergonzar de él. Y una de las cosas más tristes que he visto en este tiempo es que pareciera que nos avergonzamos de Cristo y de sus palabras. Pueden compartir todo en sus muros de las redes sociales. Incluso algunos comparten cosas que son vergonzosas para un creyente compartir. Dan vergüenza las tonterías que comparten. Las posiciones que comparten, dan vergüenza. Pero no comparten el Evangelio. Porque capaz que sí les da vergüenza eso. ¿Te avergüenzas del Señor? Si tú te avergüenzas del Señor, entonces no eres discípulo. No hay discípulo que se avergüence de su maestro, porque en ese momento ya dejó de ser discípulo. Y no hay tal cosa como discípulos encubiertos. O sos o no sos. Porque así como Pedro, estando calentándose en el fuego mientras que Jesús estaba a punto de morir, la gente que estaba ahí le reconocía y decían: este estaba con él. Este estaba con él. Porque cuando eres discípulo te haces conocido. La gente te conoce como discípulo. Para bien o para mal, para amarte o para odiarte, pero tú serás un creyente. Cuando la gente no se entera que tú eres creyente, tú eres sal sin gusto. Eres sal sin sabor, no sirves para dar gusto.
entonces tenemos un problema. Solamente te pisotean. Solo te pisotean. Y no es para eso para lo que Cristo te llamó. Cristo te ha llamado para que seas sal y luz. Y debiéramos serlo. Entonces, ¿quiénes van a ser discípulos? Den un paso al frente, diría en otro momento. Levante su mano y ore. Pero no solamente ore, empiece a poner en práctica el discipulado, porque creo que estamos tan cerca de nuestro encuentro con el Señor que hoy más que nunca se necesitan discípulos. Y la iglesia debiera entender que el mensaje del Señor es hacer discípulos, no andar haciendo falsos creyentes. Hagamos discípulos de una vez por todas, y tal vez debiéramos empezar a ser discípulos en nuestra propia congregación, donde tenemos números que no se representan. Estamos muy entristecidos de ver servicios virtuales donde hay 11, 12, 13 miembros en congregaciones que son 300, 400. ¿A dónde se fueron? ¿Saben a dónde? Les quedó grande la batalla, les quedó grande la edificación, se quedaron sin recursos, porque no estaban siguiendo al Señor, estaban cómodos, porque podían venir a la iglesia cuando tenían que servir en la iglesia, pero ahora que no tienen que servir, ¿para qué vamos a ir al culto? Porque antes íbamos porque nos aplaudían. Como no hay aplauso virtual, no vendrás. Antes venías por tu cargo, ahora no, porque el cargo no es importante. Antes venías por la obligación, o por el compartir, o por la comida que se hacía luego, pero ahora no. No sé por qué venían, pero les quedó grande el discipulado. Y no hablo de mi congregación, hablo de la iglesia en todo el mundo. Les quedó grande a muchos, porque creo que estaban siguiendo a Jesús, pero no estaban queriendo ser discípulos. Y a los discípulos se los ha visto en estos 150 días, en estos 6 meses, 8 meses, se los ha visto a los discípulos. Nunca dejaron de estar, se siguieron cansando haciendo la obra del Señor. Tomaron su cruz y le siguieron. ¿Y tú? Que el Señor te bendiga. Espero que puedas reflexionar en esta palabra de Dios, y si tienes oídos, oigas lo que el Espíritu tenga para decirte, que reflexiones. Te esperamos en una próxima reunión. Dios mediante, nos vemos el día miércoles aquí, el día sábado y el próximo domingo para compartir palabra de Dios. Un abrazo y un beso para cada niño. Muy feliz Día del Niño para cada uno de ustedes. Y recuerden, los que son grandes, si no fuéramos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. Así que un abrazo a esos niños, y no dejen de traer a los niños a Jesús. Papá, mamá que me escuchas, tus hijos deben venir a Cristo, y van a venir a Cristo en tanto vean a Cristo en ti. En tanto vean a Cristo en ti. A veces más nos importa darles un regalito que darles a Cristo. Y lo principal es darles a Cristo. Los regalos un día los dejarán de usar, pero Cristo los acompañará toda su vida, aun cuando fueren viejos. Este aprendizaje del camino no hará que se aparten. Así que un abrazo y sigamos disfrutando de este día. Que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima reunión. Gracias por habernos acompañado.